Estos son los autos más raros y caros de los Pawn Stars. No podrás creer el precio del último auto. Te va a dejar sorprendido. Pero antes de comenzar, no te olvides de dejar tu gran me gusta y suscribirte al canal para que te vuelvas parte de esta gran comunidad. Número 1. Sedán Dodge Brothers de 1924. Un hombre llegó con un vehículo antiguo para ver si estaban interesados en comprarlo. Cory le indica que puede estacionarlo afuera. El viejo al verlo afirma que es un Dodge Brothers, a lo que el vendedor comenta que es un sedán de 1924. Cuando le preguntaron la velocidad máxima, respondió que alcanzaba entre 65 y 70 kilómetros por hora. El viejo menciona que para aquel entonces eso era bastante, algo impresionante para la época. El vendedor comenta que el auto ya valía entre 14.000 y 15.000 dólares y que no aceptaría menos de 10.000. Cory, intrigado por el auto, le dice que le comente que sabe del vehículo. Empieza diciendo que en el año 2001 se le realizó una restauración completa y desde entonces lo usaba en desfiles y ocasiones similares. Cuando al viejo le preguntan por la historia de la marca, explicó que los Dodge Brothers eran una empresa importante en los años 20. No tan grandes como Ford, pero sí fabricaban una buena cantidad de autos. De hecho, uno de los fundadores había trabajado para Henry Ford antes de iniciar su propia compañía. El viejo menciona que en esos años existían más de 3.000 marcas de automóviles, pero solo 45 producían automóviles que corrían. El vendedor comenta que el vehículo se mantiene original en casi todos sus aspectos. Las luces delanteras estaban algo opacas y las ruedas seguían siendo las originales. A pesar de algunas raspaduras y detalles de pintura, parecía estar en buen estado. Sin embargo, Cory, muy observador, notó que las ventanas no eran de vidrio templado, sino del tipo que se usa en mesas de café, lo cual representaba un peligro. Eso debía reemplazarse. El interior, aunque se veía bien, estaba revestido en cuero, cuando lo correcto habría sido tela. Luego se acercó a revisar el motor y pidió que lo encendieran. El vehículo funcionaba, y era emocionante ver algo que estaba por cumplir 100 años que siguiera funcionando. Pero antes de hacer una buena oferta, era necesaria una inspección a fondo. Así que decidieron llamar a un amigo para evaluar si valía la pena. Cuando le preguntaron qué pensaba hacer con él, dijo que necesitaba venderlo porque tenía demasiadas cosas y demasiados autos. Cory le pregunta, ¿cuánto quieres por él? El vendedor dice que esperaba recibir entre 14.000 y 15.000 dólares. Cory, siendo muy sincero, dice, quien lo haya restaurado no hizo un buen trabajo. Parecía un proyecto entre padre e hijo. Por eso necesitaban saber cuánto costaría dejar el auto en condiciones óptimas. Llamaron a un amigo para que lo inspeccionara más a fondo. Si bien no era un vehículo para un coleccionista serio, sí podía tener valor como proyecto o incluso para venderlo por partes. El amigo llegó y comenzó a revisar. Se trataba en efecto de un sedán Dodge Brothers de 1924 restaurado. Encendía bien y funcionaba. Dio el visto bueno para revisarlo a fondo. Le parecieron geniales las ruedas antiguas, el velocímetro viejo, y notó que todo estaba allí, pero no todo en buen estado. Aunque era un auto bonito, necesitaba una restauración completa. Luego le propusieron salir a dar una vuelta. Entre bromas por el poco espacio y el peso, notaron que a pesar de los años, el vehículo andaba muy bien. Incluso, uno de ellos le advirtió al otro que tuviera cuidado con un policía mientras aceleraban. El auto, a pesar de su antigüedad, se movía con firmeza. En opinión del experto, los problemas eran principalmente cosméticos. El motor, la transmisión y los frenos funcionaban correctamente. Cory le pregunta, ¿cuánto cree que realmente vale? Estimó que, en el estado actual, el auto valía entre 8.000 y 10.000 dólares. El dueño, sin embargo, insistía en los 14.500. Reconocía que sabía que tenían que ganarle algo a la venta del vehículo, pero Cory recalca que no podía venderlo en ese estado. El vendedor comenta que todo funcionaba y no entendía por qué no lo compraban a ese precio. Cory le explica que es porque le está vendiendo a otra persona un proyecto. Cuando le vende cosas a sus clientes le gusta que ya esté todo listo. Cory, sacando su lado de negociador, le dice que le dé un monto mínimo y respondió que le gustaría recibir al menos 11.000. La oferta final fue de 6.000 dólares, aunque el experto había dicho que el valor estaba en 8.000. El vendedor propuso 7.000 para llegar a un acuerdo. La contraoferta fue de 7.500. No lo perderé por 500 dólares. Acepto 7.500. Número 2. Meyers-Manx de 1967. Rick se enteró que en un concesionario había un Meyers-Manx Volkswagen Kit Car de 1967 y le encantaba.
así que decidió que Cory lo acompañara para tener un día de unión entre padre e hijo. Apenas se encontraron, le dijo que había algo que debía ver. Cory, intrigado, respondió que veía muchas cosas, pero quería saber exactamente a qué se refería. Entonces lo llevó directo a uno de los autos más icónicos jamás fabricados. Al llegar frente al vehículo, le pidió que lo mirara. Estaba frente a un Myers-Manx de 1967. «Es un pequeño y viejo buggy», comentó Cory, sin entender la historia detrás de este vehículo. El vendedor los recibió y les explicó que el vehículo pertenecía a un coleccionista local que lo había traído para vender. Les contó que este tipo de autos fue extremadamente popular en el sur de California en su época. Steve McQueen había conducido uno en la película The Thomas Crown Affair, lo que justamente había motivado su visita. Quería revivir su juventud junto a Cory. El buggy era un verdadero clásico, el Kit Car original, creado por Bruce Myers alrededor de 1964. Se usaba el chasis de un Volkswagen Escarabajo, se le retiraba la carcasa y se le instalaba esta estructura de fibra de vidrio. Era ideal tanto para la calle como para la playa o caminos off-road. Su popularidad fue tal que más de 20 empresas empezaron a copiar el modelo, aunque ninguna con la calidad original. La fibra de vidrio de ese buggy era impresionante, de una sola pieza robusta, envolvente. El motor, un Volkswagen 1.6 litros, con la transmisión también tomada del mismo modelo. Todo parecía estar en orden. Cuando preguntaron el precio, el vendedor dijo que pedían $36.500. Sin embargo, como había muchas falsificaciones, decidieron llamar a Misha, un experto en autos, para verificar si era original. Cuando Misha llegó, confirmó que era un verdadero Myers-Manx. Revisó el emblema del capó, la forma del mismo, los plásticos del tablero, la parte trasera, el soporte de la matrícula y hasta los tornillos. Todo era auténtico. Incluso el chasis, acortado 35 centímetros, coincidía con las especificaciones de fábrica. La restauración había sido excelente. Con la confirmación de autenticidad, fue a buscar las llaves para dar una vuelta. Para él, era una prueba necesaria antes de gastar tanto dinero, aunque en el fondo lo hacía más por su hijo que por el auto. Quería que Cory entendiera lo genial que había sido Steve McQueen y los autos que solía conducir. Al subirse, Cory se sorprendió por lo pequeño que era el vehículo. «Me siento en un auto de payasos», comentó. No entendía cómo algo tan chico podía valer tanto. Y entonces, el vehículo se detuvo. En pleno desierto de Las Vegas, con 110 grados de calor, quedaron atrapados en medio de la nada. Intentaron arrancarlo, pero no funcionaba. Volvieron empujando el auto al taller. Rick estaba un poco indignado con la situación. No pensó que pasaría esto. Así que llamaron de nuevo a Misha para evaluar el daño. Comentó que podría ser la bomba o el filtro de combustible, algo de unos cientos de dólares, o en el peor de los casos, todo el motor, lo que costaría alrededor de $5.500. A pesar de todo, Misha dijo que seguía siendo un vehículo valioso, auténtico, hermoso y con una restauración impecable. Incluso con el motor dañado, podría valer unos $45.000. Mientras Rick seguía dudando, Misha confesó haberse enamorado del auto. Si Rick lo rechazaba, él mismo lo compraría. El vendedor se disculpó por la situación y Rick mencionó que a pesar de todo realmente le gustaba. Así que va directo al grano y le ofrece $28.000. Sin embargo, sabiendo la rareza del modelo, el vendedor contraofertó $35.500. Rick, calculando el costo de arreglar el motor, ofreció $31.000. Finalmente, el vendedor dice que lo más bajo que puede tomar es $33.500. Rick, un poco dudoso, acepta los $33.500, pero con una sola condición. Pero remólcalo a mi tienda. Me parece justo. Número 3. Camaro Z28 de 1969. Un tipo llamó diciendo que tenía un auto de alta potencia antiguo del que quería deshacerse. Así que Rick no dudó y fue a revisarlo. Al llegar lo recibió el dueño y ahí estaba, un Chevrolet Camaro de 1969. Si tienes más de 45 años, este era el auto más genial cuando eras chico. Era el auto con el que todos soñaban, el que había sido creado para competir directamente con el Mustang. En aquella época, a nadie le importaba cuánta gasolina consumía. Solo querían potencia, velocidad y estilo. El dueño se notaba orgulloso. Contó que se enamoró del Camaro en la secundaria, cuando vio uno pasar por primera vez.
Lo compró en un concesionario en Detroit, Michigan, y desde entonces le había dedicado tiempo, esfuerzo y mucha pasión. Lo restauró por completo y ahora estaba en perfectas condiciones, listo para salir a la calle. Dijo que el auto se manejaba sorprendentemente bien para ser un modelo del 69. En su momento fue una bestia de las carreras. Tenía un diseño que imponía respeto y una presencia que lo convertía en el centro de atención en cualquier lugar. Rick quería probarlo, así que le pidió al dueño si podía manejarlo. Él aceptó, aunque con una advertencia: «Ten cuidado, es mi bebé». Rick se subió al Camaro y apenas encendió el motor, lo supo. Ese auto tenía alma. El rugido del motor era poderoso, envolvente, como si hablara. Por dentro, el Camaro era lujoso, para lo que era esa época. Tenía radio AM/FM, lo más avanzado de aquellos años. Pero más allá de los detalles, lo especial era cómo se sentía. Cada movimiento, cada vibración, transmitía historia. Después del test drive, llegó el momento de hablar de números. El dueño pidió $49.000. Rick sabía que ese modelo era popular, que se habían producido unos 20.000 y que no era especialmente raro, aunque sí muy querido. Así que ofreció $38.000. El dueño se negó. «¿Cuál es tu mejor precio?», preguntó Rick. «Puedo bajarlo a 47», respondió. Rick contraofertó con $40.000, pero el dueño pidió 45. «40 en efectivo», insistió Rick. Finalmente el dueño aceptó. Había trato. Trae los papeles y haremos el negocio. ¿Te quedaste con ganas de ver más autos increíbles? Comenta parte 2 abajo en los comentarios y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Va a ser un tremendo show.